La noche se desgarró con un trueno, cuando la princesa Elara, pálida como la luna, gritó desde su lecho. Pon tu tridente y las La torre oriental temblaba bajo la furia del viento y las campanas del monasterio cercano repicaban sin orden. 3 doncellas, presas del miedo, sostenían sábanas empapadas de sangre. El rey Aldemar no estaba presente, pero sus órdenes resonaban en cada rincón. Nadie debía hablar del nacimiento. Un monje anciano, Ser Corvinus, llegó jadeando con un crucifijo en la mano, convencido de presenciar un milagro o una maldición. El llanto del recién nacido se mezcló con un rugido seco, algo que no pertenecía a ningún ser humano. Elara abrió los ojos y vio que el niño tenía pupilas de fuego. El silencio cayó como una sentencia. ¿Era ese el heredero del reino o el principio de su condena? ¿Quién se atrevería a contar lo ocurrido en la cámara prohibida? ¿Y qué precio tendría el secreto que acababa de nacer? El amanecer nunca llegó para la torre oriental. Las cortinas fueron quemadas, las sábanas enterradas, y el nombre del niño jamás fue registrado. Elara fue declarada enferma y aislada en su habitación bajo vigilancia. Ser Corvinus, incapaz de dormir, escribió en su Biblia un solo verso nuevo. El fuego ha tomado forma humana. El rey Aldemar llegó al amanecer, no para ver a su hija, sino para ordenar el silencio. Cuando escuchó el llanto que venía desde la cámara, palideció por primera vez en su reinado. Los sirvientes decían que en las noches la princesa hablaba con alguien que no se veía, que arrullaba al aire y pedía perdón al vacío. Elara sabía que su hijo seguía vivo, escondido por orden del rey, pero su instinto de madre la mantenía cuerda entre las sombras. Ser Corvinus la visitaba con un pretexto piadoso, pero en su mirada se adivinaba una culpa que lo consumía. El monje escuchó una noche el susurro que venía del suelo. Descubrió un pasadizo oculto bajo el altar del oratorio. Allí, entre raíces húmedas, encontró la cuna envuelta en telas rojas. La criatura respiraba, con un sonido que parecía viento dentro de una campana. Su piel brillaba como el mármol bajo la luz del candil. Corvinus cayó de rodillas, sabiendo que Dios ya no estaba mirando. En la sala del trono, el rey Aldemar miraba el fuego sin parpadear. Había ordenado enterrar toda la evidencia del nacimiento. Los pergaminos fueron destruidos, los testigos juraron silencio y los registros reales fueron reescritos. Solo el eco de un llanto persistía entre los muros, como si la piedra recordara lo que los hombres querían olvidar. Elara fue oficialmente declarada muerta por enfermedad, pero en las noches el viento traía una melodía que parecía una cuna cantada por fantasmas. El invierno cubrió el castillo de Bardenfell con una capa de silencio. Los muros parecían respirar culpa. Nadie mencionaba el nombre de la princesa. Su retrato había desaparecido de la galería. Ser Corvinus caminaba por los claustros, escuchando las campanas que no llamaban a misa, sino al olvido. A veces creía oír el llanto de un niño en los túneles bajo el monasterio. Un sonido que el viento arrastraba desde lo imposible. Cada vez que intentaba rezar, sentía que Dios le respondía con eco vacío. El rey Aldemar ordenó reescribir las crónicas reales. Los escribas trabajaban bajo vigilancia constante. Se tachó todo registro del linaje de Elara y se reemplazó por una nota falsa de muerte por fiebre. El fuego devoró pergaminos y el humo subió como incienso para dioses que no existían. Pero entre las sombras, una mano temblorosa guardó un fragmento de verdad antes de que ardiera. El nombre del monje Corvinus,
escrito junto a un símbolo desconocido. En el silencio de la torre, la princesa Elara vivía sin espejo, sin nombre y sin luz. Sus manos cosían túnicas para los monjes como penitencia, pero cada puntada era una oración al hijo que no podía ver. Por las noches, escondida bajo las mantas, hablaba con él en susurros, convencida de que podía oírla. Una noche, entre lágrimas, juró que escaparía para encontrarlo, aunque el cielo mismo se abriera en su contra. El monje Corvinus comenzó a escribir lo prohibido. Cada noche, a la luz del candil, redactaba un evangelio que ningún altar aceptaría. Lo llamó el testamento de la carne y la llama. Escribía sobre el niño que respiraba fuego y sobre la madre que fue maldecida por amar demasiado. Su pluma temblaba, pero no se detenía. Sabía que, si moría, alguien debía recordar la verdad que el rey quería borrar. En los patios traseros del castillo, los sirvientes comenzaron a murmurar. Decían que un ser de fuego vagaba por los túneles cuando la luna era roja. Decían que su llanto hacía que los caballos se inquietaran y que los perros huyeran sin razón. Una noche, un niño del establo juró haber visto un resplandor dorado bajo la piedra. Elara, al escucharlo desde su torre, sonrió por primera vez en meses. Su hijo estaba vivo, y el reino no volvería a dormir tranquilo. En las catacumbas del monasterio, el niño sin nombre había crecido lejos del sol. Los monjes que lo alimentaban en secreto lo llamaban el Silente, porque jamás lloraba ni hablaba. Solo miraba con ojos de fuego. Ser Corvinus lo visitaba cada noche, recitando salmos que el eco devolvía distorsionados. El niño dibujaba símbolos en las paredes con su propia sangre, y las velas se encendían solas cuando él respiraba. Corvinus temía a lo que veía, pero más temía a sí mismo, porque en lo profundo de su alma empezaba a sentir devoción por la criatura. Elara soñaba con un campo lleno de fuego, y en medio del fuego su hijo caminaba sin quemarse. Al despertar, sintió una presencia en la habitación, una sombra dorada, como si el alma del niño hubiera cruzado los muros para verla. Lloró en silencio, convencida de que su amor era más fuerte que las órdenes del rey. Esa misma mañana, escribió una carta y la entregó a un mensajero leal. Sabía que si llegaba a manos de Corvinus, el destino del reino cambiaría para siempre. El mensajero murió antes de llegar. Lo encontraron en el bosque, su cuerpo intacto, pero con los ojos convertidos en ceniza. Los monjes dijeron que había sido el castigo de Dios, pero Corvinus supo que no era castigo, sino advertencia. El niño estaba despertando. Esa noche, las campanas del monasterio repicaron solas, y las estatuas de los santos lloraron lágrimas negras. Nadie durmió, y en el fondo de las criptas, el niño sonreía. Los monjes comenzaron a desaparecer uno a uno. Algunos se arrojaban al pozo sin razón, otros rezaban hasta quedarse sin voz. Ser Corvinus comprendió que el niño ya no era solo carne, sino palabra encarnada, algo que respiraba entre el mundo y lo divino. Intentó huir, pero el sonido de pasos pequeños lo detuvo. Cuando miró atrás, el niño estaba de pie, observándolo con una calma antigua, como si el tiempo mismo se inclinara ante él. Elara no soportó más el encierro. Escapó de la torre durante una tormenta, cubierta con una capa negra y el corazón encendido por la esperanza. Mientras huía entre los pasillos, las antorchas se apagaban a su paso y las puertas se abrían solas, como si el propio castillo quisiera liberarla. En la distancia escuchó un canto infantil que resonaba desde el subsuelo. No era un canto de muerte, sino de llamada. Su hijo la estaba llamando. El cazador real
enviado a rastrear rumores en los bosques, encontró huellas que no eran humanas. Las marcas brillaban bajo la luna como si el suelo hubiera ardido. Al seguirlas, llegó hasta una entrada oculta bajo las raíces de un roble. Dentro escuchó un canto infantil que heló su alma. Corrió de vuelta al castillo, jurando que había visto al heredero maldito caminando entre la niebla. Pero el rey Aldemar no creyó en su miedo, solo creyó en la necesidad de borrar toda evidencia. En el salón del consejo, el aire era espeso como el incienso de los templos. Los nobles hablaban en voz baja, temiendo que las paredes escucharan. El rey Aldemar exigió silencio y declaró que un demonio rondaba los dominios reales. Algunos dudaron. Otros recordaron la noche de la tormenta, el llanto que nunca se explicó. Entre ellos, el viejo consejero Mareon susurró que la sangre de los dioses no podía ser destruida, solo escondida. Aldemar lo mandó callar con una mirada que valía una sentencia. El monje Corvinus fue llevado ante el consejo. Lo acusaron de herejía, de escribir textos impuros. Él no se defendió, solo dijo que había visto al verdadero heredero y que su luz no podía apagarse. Cuando el rey ordenó su silencio, el monje alzó la voz por primera vez en años. El fuego que negáis será el que os consuma. Nadie se atrevió a tocar. El ara, desde su escondite tras las cortinas, escuchó cada palabra. El ara, movida por el miedo y la fe, bajó al monasterio. En el silencio de las criptas, encontró la celda donde su hijo dormía. Ya no era un niño. Su piel brillaba con un fulgor que hacía temblar las piedras. Al verla, se levantó despacio y pronunció su primera palabra. Madre. El ara cayó de rodillas, llorando de amor y de horror. Supo entonces que nada humano podría detener lo que había nacido aquella noche. Al amanecer, las campanas tocaron por sí solas. En el trono, el rey Aldemar despertó sobresaltado, cubierto de sudor. Un guardia irrumpió gritando que las criptas estaban ardiendo desde dentro. El rey descendió hasta los túneles y vio un resplandor que lo dejó ciego por un instante. Allí comprendió que el fuego no venía del infierno, sino de su propia sangre. Cuando el resplandor cesó, el ara y el niño ya no estaban. Solo quedó el eco de su nombre y el olor a ceniza bendita. Las campanas no dejaron de sonar en todo el reino. Las torres escupían humo, y el castillo se llenó de gritos. El fuego que dormía bajo las criptas despertó con furia. El ara corría por los pasillos con su hijo en brazos. Su rostro era el de una mujer que había dejado atrás el miedo. A cada paso, las antorchas estallaban, las puertas se abrían solas. Ser Corvinus, herido, intentaba seguirlos, murmurando plegarias que se convertían en ceniza. La criatura ya no lloraba. Su mirada ardía como un sol recién nacido. En la sala del trono, el rey Aldemar observó cómo el suelo se agrietaba bajo sus pies. El fuego brotaba de las grietas como si la tierra hablara. Los tapices ardieron, las estatuas lloraron lágrimas de sed. El rey cayó de rodillas ante el trono vacío, murmurando el nombre de su hija. Supo que había perdido no solo el reino, sino el perdón de los dioses. Afuera, el cielo amanecía rojo y las campanas seguían clamando como si pidieran justicia. El ara y su hijo cruzaron el bosque bajo la tormenta. El niño no temblaba, aunque el frío calaba los huesos. Sus ojos dorados iluminaban el camino como faros. El ara, exhausta, sentía que el mundo se abría ante ellos, pero también que algo más los seguía. Una presencia invisible, mezcla de fe y venganza. Al detenerse junto al río helado, el niño tocó el agua, y el hielo
se derritió al instante. En su reflejo, el ara no vio un monstruo, sino el rostro de un ángel. Detrás de ellos, Ser Corvinus llegó tambaleante, cubierto de ceniza. Cayó de rodillas ante el niño y lloró como un pecador frente a su redención. «Es la llama que purifica», murmuró. El ara lo ayudó a levantarse, pero Corvinus sonrió con tristeza. Su cuerpo ya no aguantaba. «Ve, princesa, él pertenece a la luz, y tú también». Antes de morir, colocó su Biblia prohibida en las manos del niño, que la abrazó sin quemarla. Luego el monje cayó, y el viento se llevó su último suspiro. El ara y su hijo alcanzaron la frontera del reino al caer la noche. A lo lejos, el castillo ardía como un corazón traicionado. El niño miró hacia atrás y dijo con voz suave: «Él no puede verme, pero siente mi fuego». El ara lo abrazó, temiendo y amando al mismo tiempo. El cielo se abrió con relámpagos dorados, y el mundo pareció contener la respiración. Aquella noche nació una nueva leyenda, y los dioses comprendieron que su creación había despertado. El amanecer trajo el rugido de los cuernos de guerra. El rey Aldemar había jurado cazar al monstruo, vivo o muerto. Prometió oro, tierras y perdón a quien trajera su cabeza. Los soldados marcharon bajo estandartes ennegrecidos por el humo. En los pueblos, la gente rezaba sin saber si lo hacían por salvación o por miedo. El ara, escondida en los bosques del norte, veía las columnas de humo elevarse en el horizonte y comprendía que el reino entero se había vuelto contra ella y su hijo. El ara y su hijo cruzaron aldeas vacías, donde el hambre y el miedo los recibían antes que la palabra. Nadie los delató, pero todos sabían quiénes eran. En una casa abandonada, el ara le enseñó al niño a ocultar su luz, cubriéndolo con vendas. «Debes parecer humano», le dijo. El niño asintió, pero su mirada era antigua, más sabia que la de los hombres. Afuera, la nieve comenzaba a caer como si el cielo también quisiera borrar sus huellas. Mientras tanto, el rey Aldemar recorría los campos en persona. Su mente se quebraba entre el deber y la culpa. Soñaba con su hija cada noche, viéndola arder en la torre. Los sacerdotes decían que debía quemar la tierra hasta purificarla. Así comenzó la matanza, aldeas enteras reducidas a ceniza. Ser Corvinus había muerto, pero sus palabras resonaban como maldición. «El fuego que negáis será el que os consuma». Aldemar empezó a temer no al monstruo, sino a su propio reflejo. El ara y su hijo llegaron a las ruinas del norte, donde los muros hablaban con el viento. Allí vi a una anciana ermitaña que no los temió. Era Lisandra, la antigua madre superiora, exiliada por sus visiones. Ella vio al niño y se arrodilló, llorando. «No es monstruo, sino profecía», dijo. Preparó un altar de piedra y pronunció un nombre perdido en las lenguas sagradas. El suelo tembló y las estrellas parecieron inclinarse ante ellos. La noche anterior a la batalla final, el ara soñó que el cielo se abría y que su hijo caminaba sobre fuego. Cuando despertó, oyó el sonido de cuernos entre las montañas. El ejército del rey los había encontrado. El niño se levantó, tranquilo, y tomó la mano de su madre. «No corras», dijo con voz que no era de un niño. Afuera, el viento soplaba con fuerza divina. Las antorchas del enemigo se apagaron una antes de llegar, y el fuego volvió a pertenecer a quien lo había creado. El amanecer trajo una calma extraña. Tras la tormenta, solo quedaba el viento sobre la nieve,
El ejército del rey avanzó entre los árboles derrumbados, pero no halló ni rastro de vida. En medio del valle, una figura los esperaba. Elara, sola, de pie, con el rostro sereno. No llevaba armas, solo el peso de una promesa. El niño había desaparecido. Los soldados dudaron en acercarse, como si un muro invisible los separara. Ella habló sin gritar. He cumplido lo que los dioses exigieron. Ya no hay monstruo, solo memoria. El rey Aldemar llegó poco después. Caminó hasta su hija sin pronunciar palabra. Ella no huyó ni bajó la mirada. Padre, dijo, el fuego no se mata, solo cambia de nombre. Aldemar, vencido por los años y el remordimiento, levantó su espada, pero sus manos temblaron. Las lágrimas se mezclaron con la nieve. Elara dio un paso adelante, tomó la hoja con ambas manos y la hundió en su propio pecho. El grito del rey fue más humano que todo lo que había hecho en su vida. En el momento de su muerte, el cielo se abrió. Desde las nubes descendió una luz dorada que abrazó a Elara y la cubrió por completo. De entre la nieve surgió la figura del niño, más alto, con mirada eterna. Se acercó al cuerpo de su madre y la tocó en la frente. Su piel brilló con fuego, pero no ardió. Después levantó la vista hacia el rey. No había odio, solo silencio. Y en ese silencio, el castillo de Vvardenfell comenzó a temblar punto pinto, conto pantei. El fuego descendió del cielo y envolvió el valle. Los soldados huyeron, pero el rey se quedó. El niño se volvió hacia él y habló con voz doble. Humana y celestial, tu reino será polvo, pero tu nombre vivirá como advertencia. Luego, el fuego se apagó. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada, solo un cráter dorado donde la nieve nunca volvería a caer. Desde lejos, las campanas del monasterio tocaron por última vez. Años después, un joven monje halló un manuscrito sellado bajo el altar del monasterio. Era el testamento de Corvinus. Decía que el fuego había nacido de una madre justa y de un reino injusto, que el hijo de Elara no murió, sino que se convirtió en viento, guardián del norte. Las crónicas reales nunca lo mencionaron, y el nombre de la princesa fue borrado. Pero cada invierno, cuando la nieve cae sobre las ruinas de Vvardenfell, el viento canta un nombre prohibido, y el fuego responde.